Hola, bienvenidos a La Biblia Te Guía, donde cada lunes, miércoles y viernes compartiremos una palabra que cambiará tu vida. No olvides enviárselo a tus amigos para que esta bendición se extienda. Buen día, hermanos, bendiciones para todos. Un día más de vida, un día más en el cual contamos con la gracia del Señor, con la presencia suya, su espíritu, su palabra que es el consejo de sabiduría que vamos a recibir. Y que espero que cada uno de nosotros podamos estar experimentando la realidad de que podemos conocer íntima y personalmente al Señor, de tal manera que podemos compartir este conocimiento y decir a todos: conoce al Señor, ven y conoce al Señor, ven y ve y experimenta la benignidad del Señor, así como yo la estoy experimentando. Que este pueda ser nuestro mensaje, y para que esto pueda ser especialmente realidad en nuestras vidas, hay algo que el Señor Jesucristo hace profundo hincapié en ello, ¿no? Que es el hecho de que nosotros tengamos el oído espiritual atento, que sepamos cómo oír. En Deuteronomio 6 está esa declaración que cada día los judíos confiesan. Esa declaración: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está allí en Deuteronomio capítulo 6. Y lo que se le pide al pueblo de Dios es que oiga con atención. La palabra ahí, la palabra shamá, quiere decir oír, oír inteligentemente, oír con atención y con discernimiento, con un propósito, con una finalidad, la finalidad de obedecer lo que atentamente se oye y se comprende, ¿no? Es decir, que no es simplemente oír, sino oír con inteligencia, prestando atención, discerniendo, a fin de poner por obra lo que se oyó y se comprendió. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos dice aquí en Lucas 8:18, la versión que escogí dice: por eso presten mucha atención. En la versión Reina Valera dice: mirad pues cómo oís, es decir, presten atención como están escuchando. Deben de oír con atención. Y de ese escuchar atentamente depende de que comprendamos y que se nos aumente el conocimiento de las cosas de Dios. Ahora, si nosotros no lo hacemos así, si no oímos con inteligencia, con discernimiento, atentamente, a fin de comprender y poner por obra la palabra de Dios, se nos dice aquí que aún aquello que creemos tener se va a desvanecer, se va a irse. Así que es muy importante oír atentamente, entender con inteligencia, comprender la palabra de Dios y luego ponerla por obra. Por eso se repite tantas veces la palabra oír, oír, oír en la Biblia. Claro que en aquellos tiempos no existían todos los medios que tenemos hoy, por ejemplo, desde los libros hasta los medios electrónicos, los medios audiovisuales, los audios, bueno, pero queda en pie el principio, sea cual sea el medio que utilicemos para acceder a la palabra de Dios, debemos de tener esto que aquí en la palabra de Dios se nos dice que debemos de tener cuando vamos
a la palabra de Dios, debemos de oírla, percibirla, recibirla inteligentemente, es decir, que debemos de prestarle mucha atención y debemos de, con inteligencia, discernir, comprender el significado de la palabra con un propósito, con una finalidad. Y esta finalidad es la de obedecerla, obedecer lo que atentamente hemos oído y comprendido. Así que por eso aquí en Lucas capítulo 8 se nos habla de que a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, que en este tiempo el reino de Dios en el mundo se está desplegando de una manera que antes no había sido revelada, pero que ahora está siendo revelada. Esta manifestación, por decirlo así, misteriosa o nueva en el sentido de que antes no había sido dado a conocer, como es dado a conocer ahora. La extensión del reino hoy en día es a través de la palabra de Dios, es decir, de la predicación de la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio. Y entonces el reino de Dios, es decir, la autoridad de Dios, el gobierno de Dios se va extendiendo y va alcanzando las vidas de aquellos que creen esa palabra y comienzan a ponerla por obra. Entonces el reino de Dios en este tiempo se está manifestando en personas, hombres, mujeres, de toda edad, de toda condición, de toda raza, de toda nación, de la tierra, que al oír la palabra de Dios la reciben, la creen y se ponen bajo la autoridad de esa palabra, que es colocarse y ponerse bajo la autoridad del mismo Dios cuando la obedecemos. Entonces, dice en la parábola, aquí en la parábola del sembrador, dice que en el versículo 12 habla de los que oyen la palabra de Dios, y también en el 13, 14, 15. Y el hecho de oír la palabra de Dios, si esa palabra de Dios no se la oye con inteligencia, prestándole atención para comprenderla, para inteligentemente entender lo que significa, para practicarla, si eso no llega a suceder, entonces nosotros podemos llegar a ser personas en las cuales esa palabra no da un fruto, o si comienza a darlo, ese fruto no llega a madurar. Como por ejemplo en el versículo 14 nos dice, capítulo 8 de Lucas, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, es decir, después de oír la palabra de Dios, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es decir, se sembró la palabra, sí, pero esa palabra fue ahogada en el sentido de que fue perdiendo la vitalidad por causa de que se le dio más lugar a los afanes, a las riquezas y los placeres de la vida. Por lo tanto, no puede llevar fruto. Tenemos que prestar atención aquí, porque en este tiempo, constantemente, ¿no? Cada vez que nos acercamos a la palabra, cada uno de nosotros la está recibiendo. Ahora, cuando dejamos, nos vamos, ¿no? Por decirlo así, de ese tiempo en el cual estamos recibiendo la palabra. Puede ser a través de la lectura, puede ser a través del compartir con algún hermano la palabra, puede ser a través de un video que uno ve, de un audio que uno escucha, de un programa de radio, de televisión, tantos medios, ¿no? Pero la idea es cuando llega la palabra a nosotros. Luego que nos retiramos de ese tiempo en el cual hemos recibido la palabra, viene la influencia de los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida, y hoy hay preocupaciones bastantes,
Dice, preocupaciones por las riquezas, preocupaciones por las cosas placenteras de la vida. Comienzan a entrar todas estas cosas, y estas cosas van haciendo que ocupe un lugar preponderante, de tal manera que la palabra de Dios queda allí en un rincón y pierde su eficacia, ¿no? Por decirlo así. Pero no pierde su eficacia por sí misma, sino porque nosotros no recibimos la eficacia de la palabra de Dios, porque al permitir todas estas cosas hacen que nosotros nos volvamos refractarios al poder eficaz de la palabra de Dios, que entró en nuestro corazón, sí, pero que es ahogada entonces. Dice que no podemos llevar fruto, es decir, ese fruto que esa palabra de Dios es poderosa para producir, no llega, no alcanza, no llega a producirse, no llega a madurar. Pero en el versículo 15 dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Por qué es retenida la palabra de Dios aquí en este corazón bueno y recto? Bueno, porque se la oyó de la manera en que Dios dice que debemos oír su palabra. Se la oyó inteligentemente, se le prestó atención, se la discernió, se la comprendió. Y todo este proceso de oír inteligentemente, con atención y discernimiento, es con una sola finalidad, la de obedecerla. Obedecer lo que se entendió, lo que se comprendió, porque se oyó atentamente. Es decir, con la finalidad de ponerla por obra. Dice, y retienen la palabra oída. Claro, porque esa palabra entonces puede echar raíces, y raíces bien profundas. Y dice que esa palabra entonces da fruto. ¿Y cómo se da ese fruto? Bueno, con perseverancia. Perseverar aquí significa mantenerse firme contra lo que presiona para apartarnos de la palabra del Señor. Entonces es importantísimo cada una de estos elementos que contienen y nos da el significado de esta palabra, la palabra oír, 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 oír. Versículo 18, según la versión esta TLA, dice, por eso presten mucha atención a lo que escuchamos, ¿no? Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas más. Es decir, cada uno de nosotros hemos recibido una medida de conocimiento de las cosas de Dios, y si nosotros retenemos esas cosas con perseverancia en nuestros corazones, se nos va a añadir mucho más. Pero a los que no saben, dice el versículo, continúa, pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. Es decir, nosotros podemos creer que sabemos acerca de los secretos del reino, pero dice aquí que si nosotros no oímos atentamente, eso que creemos saber en realidad es un no saber nada. Y entonces aquí se nos dice que Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. Así que, hermanos, prestemos atención a la palabra de Dios. Prestemos mucha atención cada vez que por algún medio llega a nosotros la palabra, porque es Dios que nos está hablando, y Dios nos habla para producir en nosotros fruto, un fruto que le trae gloria a Él, y ese fruto es una vida vivida bajo el poder y la autoridad de Dios. Que el Señor nos bendiga y que tengan un día de bendiciones grandes.